Esto es Contrapunto Editorial. Profesionales del caos, ¿no? Espontáneo no fue esto, ¿no? Fue tranquilamo judicial. Estamos en una situación, si se quiere, de emergencia. Y la izquierda intentando generar un caos generalizado en la República Argentina. Hay otro periodismo, los que sigan el Izquierda Diario lo saben. Buenas noches y buenas tardes. Miércoles 16 de abril estamos en un nuevo programa de Contrapunto Editorial, junto con Cele Vázquez y Fer Skolnick. Hola, ¿cómo están a los dos? Cele, Edu, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, estamos un poco indignados hoy porque hace un par de horas volvió a haber represión frente al Congreso Nacional en una de las nuevas movilizaciones que todos los miércoles convocan los jubilados. Sí, hay dos personas detenidas por el momento, hay más de 11 heridos. Entre los heridos está un diputado, el diputado nacional Alejandro Vilca, del PTS, del Frente de Izquierda Unidad, que están siempre presentes en las movilizaciones defendiendo los derechos de los jubilados. También hay otros heridos, ¿verdad, Fer? Sí, estamos recabando información. Sí, de porque último esto fue momento. hace horas nomás. La represión fue hace muy poquito tiempo. La información que tenemos es que, como decía, la información que tenemos es, como vos decías, Cele, periodistas heridos, trabajadores de prensa, fotógrafos, el diputado nacional de la izquierda Alejandro Vilca, que siempre están los diputados de la izquierda apoyando. Y también ahí estamos viendo las imágenes. Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla. Y nuevamente estamos viendo la represión de Bullrich y también un gran trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la posta de salud, que son trabajadores de la salud que se organizan en distintos hospitales y que son solidarios con todas las manifestaciones desde que empezó el gobierno de Milei y están, como siempre, atendiendo a los heridos. Ahí veíamos recién las imágenes de Alejandro Vilca. Otro de los heridos es nuestro compañero Javier Brat, que es uno de nuestros compañeros que siempre está a cargo de los móviles. Precisamente hoy estaba entrevistando jubilados. Y otra de las personas que también sufrió la represión es una compañera fotógrafa de Enfoque Rojo que fue arrastrada directamente de los pelos por efectivos de la Gendarmería, si no recuerdo mal. O sea, la represión de hoy volvió a ser una represión dura que no casualmente parece estar relacionado con lo que está pasando en el país y es el tema sobre el cual íbamos a hablar hoy. Sí, si uno quiere tomarlo como un símbolo, es nuevamente una postal de cómo lo que implican los acuerdos con el FMI en la Argentina, ajuste para los jubilados y represión para pasar los planes del FMI. Y de eso es lo que íbamos a estar hablando en este programa, pero queríamos sí o sí hacer una introducción con estos hechos muy graves que acaban de suceder hace instantes nada más, hace un par de horas. Antes de arrancar, volvemos a pedirles nuevamente que se suscriban a la izquierda, al canal de YouTube de la Izquierda Diario Más y que se suscriban también a la comunidad de la izquierda. Ahí en pantalla tienen el código QR con el cual ustedes pueden hacer un aporte económico que es fundamental para financiar este proyecto, que no tiene aportes ni de empresarios, ni de gobiernos, ni de estados. Es un proyecto autosustentado. Ahora sí, arranquemos con el tema más general que se está discutiendo en la Argentina. Dale, Fer tenía una pregunta para hacernos. Yo, como todos los miércoles, traigo una pregunta disparadora. Y no sé si la pudieron ver el lunes a la noche, una foto que se comentó mucho en las redes sociales, que se comentó en todos los medios de comunicación, que era el gobierno festejando el primer día de apertura del cepo y de devaluación. Ahí lo estamos viendo en pantalla, festejando como si fuera un gol en el Mundial. Todo el equipo, ahí se lo ve a Javier Milei, a Luis Caputo y a otros altos funcionarios del gobierno. Y entonces mi pregunta disparadora es, ¿esto es show para la tribuna o el gobierno esconde las urgencias y los problemas que tiene? De eso vamos a estar conversando más adelante. Sí, para mí, te voy respondiendo, después me voy a explayar un poco más, es totalmente falso lo que están diciendo de que ahora puede salir, esta vez va a salir bien. Te voy a contar después, más en particular, por qué es imposible que este nuevo acuerdo con el FMI salga bien y le traiga algo bueno al pueblo. Hay una serie de exigencias en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Sí. Es decir, hay un conjunto de exigencias en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que son básicamente aquello por lo cual no puede salir bien, ¿no es cierto? Perfecto, pero entonces si les parece nos metemos ya de lleno, pero antes vamos a traer aquí a la mesa a un periodista que nos gusta traerlo siempre. Dice Milei en boca de uno de sus voceros, que es Luis Majul, que últimamente habla mucho por teléfono con Milei y se jacta de decirlo, que esta vez el acuerdo con el fondo va a salir bien. No va a suceder nada malo porque esta vez no habrá suficientes pesos como para producir un cimbronazo mayor en el precio del dólar. Te puede gustar más o menos, pero nadie puede negar que la de Milei y la de Caputo es una jugada audaz. Y a mi entender sorprendente. ¿Se entiende, no, lo que estoy tratando de decir, Esper? Muy bien, Bueno, adelante Luis. Gracias. Bueno, no sé si a ustedes los convence esto que dice Majul. Poco. Yo no le creo mucho a Majul y menos le creo a Milei. Y a Expert tampoco, ¿no? No se lo Esper veía muy menos. convencido. No, Esper aparte decía, Sí. bueno,
Es una gran mentira y ahora vamos a ver por qué es una gran mentira. En primer lugar, ¿por qué no puede salir bien? Bueno, primero porque ni en Argentina ni en ninguno de los del resto de los países donde el FMI intervino, las cosas salieron bien, sino al contrario. Esos países terminaron endeudados, terminaron entregando sus recursos, privatizando empresas, terminaron con más pobreza, con más catástrofe social. Entonces, no hay manera de que si en el resto de los países, incluso en los, digamos, acuerdos anteriores en Argentina, terminaron bien, no hay manera de que este termine... terminaron mal, perdón, no hay manera de que este termine bien. Y les voy a dar un dato, hablando de deudas, ¿no? Porque, digamos, los endeudamientos que hacen los pueblos son a costa de más hambre, precisamente del pueblo. En este mes de marzo, según publicó Ismael Bermúdez, la deuda alcanzó un nuevo récord. Estamos hablando de 473.000 millones de dólares. Es un montonazo. Y esto plata. Es antes del acuerdo con el FMI, esto es ¿no? Antes del acuerdo, o sea, esta deuda, o sea, el peso de la deuda todavía va a ser mayor sobre las espaldas de los argentinos. Es un monto sideral que se acerca a lo que sería prácticamente un PBI de la Argentina, es decir, todo lo que se produce a lo largo de un año por la economía nacional. Sí. Pero precisamente por todo esto que les decía, el pueblo tiene memoria. La imagen del FMI en Argentina no es buena. Han salido varias encuestas hablando de la imagen negativa que hay en el pueblo del FMI. Pero nuestros compañeros Lucho y Javier Brat estuvieron haciendo móviles y preguntando a la gente cuál es la opinión que tienen del FMI. ¿Te parece que el préstamo del FMI puede mejorar tu vida y la de tu familia? ¿Te respondí? Un desastre el FMI, nunca ayudó a nadie. Por acá no la vemos esa plata. No mejoró el préstamo que pidió Macri, menos que estamos peor. Es usurero el préstamo. No sirve, no sirve. No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque están vendiendo el país, loco. Y ahora se está poniendo la bandera yanqui, una casa rosada. El otro día estaban brindando con champán una deuda. ¿Cómo podés brindar por una deuda? Se demostró que la mayor parte de la deuda es fraudulenta. ¿Por qué razón hay que pagarla? Pienso que no, porque cada vez estamos más con la deuda y no... Esto no se paga más, no se sale más de esto. Hay que dejarlo laburar también. Vamos a ver. ¿Alguna vez un préstamo en FMI mejoró la vida de la familia en Argentina? No. Hay gente que por ahí piensa que sí, pero la verdad que sinceramente yo creo que es para peor. Es seguir hundiéndonos. El otro día el ministro de Economía lloraba emocionado, saludando a su familia porque nos estábamos endeudando por 20.000 millones. El mismo ministro de Economía que nos endeudó en el 2018 por 45.000 millones de dólares. No sé cómo tiene todavía credibilidad acá puto afuera. Con el desastre que hizo anteriormente, con el desastre que está haciendo ahora. ¿Dónde tiene que sacar los recursos el Estado? En aquellos lugares donde realmente puede sacar los recursos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que pagar sueldo al clero? Ellos tranquilamente se lo pueden pedir a Dios. Me parece que claramente hay una oposición al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La gente ya sabe lo que es el FMI. Sí, la imagen es negativa, incluso ahí veíamos, hay propuestas de qué hacer. Bueno, ¿por qué el clero no le pide plata a Dios? ¿Por qué tenemos que mantener? Hay mucha memoria histórica en Argentina de los desastres en los cuales termina siempre cualquier plan con el FMI. Exacto, de todos los saqueos. Pero además... Esto de todos modos puede ser aún peor por lo que viene. Claro, porque... en segundo lugar, ¿por qué no va a salir bien? Bueno, porque ya se conocieron cuáles son las exigencias que pide el FMI, ¿no? Nosotros veníamos diciendo que no lo venían contando, bueno, por algo no lo contaban. Son muchas, yo les voy a contar y mencionar solo 4 y de manera muy resumida, pero para que tengan una idea. Primero, reforma jubilatoria, ¿no? Ellos siempre se quieren meter con los jubilados. ¿Qué quieren hacer? Mantener haberes de miseria. Pensemos que la jubilación mínima hoy es de 350.000 pesos. Incluido el bono. Incluido el bono de 70.000 pesos que no se actualiza hace más de un año y medio. Está congelado, perfecto. Elevar la edad jubilatoria de mujeres y de hombres también. Y que definitivamente quede eliminada, o sea, que quede eliminada para siempre la moratoria, que es lo que permite, haciendo un plan de pago, porque no es que eso es gratis, que aquellas personas que no hayan llegado a los 30 años de aporte puedan jubilarse igual. Que es uno de los reclamos que hoy tiene el movimiento de jubilados, uno de los reclamos centrales. Porque la moratoria está caída, cayó ahora hace poco, hace unas semanas, y bueno, no, uno de los reclamos, por supuesto, es que se vuelva a crear una prórroga. Ese es el primer punto. Vamos al segundo punto, tarifazos. ¿No? Ustedes seguramente pensarán, y muchos también, que hace tiempo que venimos sufriendo aumentos de tarifa. Bueno, vamos a sufrir más.
Porque el gobierno lo que se comprometió es hacer un nuevo esquema de reducción de los subsidios. Entonces, y aparte viste que Caputo cuando anunció las medidas el viernes dijo que si era necesario iba a hacer más ajuste fiscal todavía para mantener la estabilidad económica. Eso, entre otras cosas, implica que pueden ser peores los tarifazos o más duros los ajustes es que van a las ser jubilaciones, peores, a la educación, a la salud. Van a ser peores porque ahora solo le va a quedar, digamos, el subsidio a una porción muy pequeña en situación de mucha vulnerabilidad y todo el resto va a tener que pagar tarifas bestiales. Punto número 3, privatizaciones. El FMI, en lo que publicó después que se conoció el viernes el acuerdo, pide que se haga que el Estado, el gobierno, haga un listado de empresas que están incluidas en la ley bases con posibilidades de ser privatizadas. O sea, eso quiere decir que va a haber privatizaciones, despidos, va a bajar la calidad de esos servicios, tarifas altas, todo lo que ya vivimos con la luz, el agua. Y lo que va a haber son grandes negocios al servicio de los grandes amigos del poder económico. Que se queden con las concesiones de esos servicios y que se llenen de plata con las tarifas. Y el último punto que les voy a mencionar es la reforma laboral, ¿no? O sea, con esto también ya vienen insistiendo también con la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales, que no es otra cosa que perjudicar las condiciones para los trabajadores, salarios más bajos, posibilidades de despedir más fácil, incluso atacar derechos fundamentales como es el derecho a la huelga y, por supuesto, aumentar los beneficios y las ganancias de las patronales. La gente también opinó sobre esto, es así. Tenemos otro móvil en el cual la gente opina sobre las medidas del Fondo Monetario Internacional. Lo vemos. Flexibilización laboral, reforma jubilatoria, aumento de tarifas, privatizaciones, ¿qué te parece? A cambio un desastre todo y va en contra de los trabajadores. Muy al tanto no estoy, pero creo que la reforma laboral y, bueno, el ajuste a los jubilados como siempre, ¿no? Pero la letra chica, de ¿qué significa para ellos la reforma laboral? ¿Qué significa el tema jubilado? En el solo hecho que no lo digan es porque evidentemente a la gente no le va a gustar. Y siempre el Fondo Monetario pone medidas, es como algo tan simple. O sea, ya no tenés tu economía manejada con tu propia soberanía como Argentina. Pero bueno, el que siga con eso, siga siendo un cipallo que le chupa el culo a los Estados Unidos. Vergonzoso, no, es muy chupa media, demasiado, o sea, arrastrado el tipo, arrastrado, ¿por qué? Porque está necesitado, porque no tiene quien le dé un mango. El mejor país del mundo tenemos, muchachos, el mejor país del mundo. Y hay que luchar, nunca bajar los brazos, jamás. Nunca bajar los brazos, es una consigna casi de la historia nacional. Sí, perfecto, nos viene muy bien justo hoy un día de lucha, miércoles, acompañando a los jubilados. Y por último, el último dato que les cuento, el lunes, digo, por si todo esto dejaba, no quedaba tan claro qué es lo que va a hacer el FMI o qué quiere ser el FMI con nosotros, bueno, Scott Bessent, que es el secretario de Tesoro de Estados Unidos, estuvo de visita en Argentina, se reunió con Milei y después dio declaraciones donde felicitó a Milei y le dijo que todo el trabajo que venían haciendo estaba muy bien y que iba a profundizarlo. Son fotos que hacen acordar a los que eran los 90, ¿no? ¿Se acuerdan de las relaciones carnales que se discutían durante el menemismo? Sumisión absoluta, entrega de la soberanía nacional. Y ese es un punto también que es muy importante siempre en los acuerdos con el FMI. Vos, Ele, nos contabas de todas las exigencias que tiene el acuerdo con el fondo, que son las clásicas, las de siempre, y por eso la memoria de la gente que ya intuye que todo va a salir mal si no lo impedimos con la lucha, y ahora vamos a estar hablando de eso. Pero esas exigencias además vienen acompañadas siempre de revisiones del FMI. Es decir, que periódicamente el FMI viene a supervisar la economía argentina, a corroborar si lo que se comprometió se cumple. Es decir, se hizo el ajuste fiscal, si no, si hicieron las privatizaciones, si no, si hicieron las reformas jubilatorias, sí o no. Y los desembolsos que hace están condicionados a eso. Es un chantaje que lo vemos siempre en los acuerdos con el FMI. Si el país no hizo las tareas exigidas por el Fondo Monetario Internacional, bueno, el FMI puede iniciar ese mecanismo de chantaje que lleva a los países a no poder pagar las deudas y a entrar en crisis financiera, ¿no? Entonces, junto con todas las medidas, lo que hay una vez más en la historia argentina es una gran entrega de la soberanía nacional. Sí, es directamente entregarle el rumbo del país al FMI para que lo delinee como quiera. Que nos gobierna el FMI. Que nos gobierna el FMI. Nos gobierna el FMI y dictamina, o va a intentar dictaminar, porque ahí, como decía una de las personas entrevistadas, digo, la resistencia es parte de la tradición nacional. Ahora, tenemos un largo plazo, para decirlo de alguna forma, que es lo que establece el acuerdo con el Fondo Monetario, y también tenemos una coyuntura más corta, para decirlo de alguna forma, que es tratar de analizar o de ver qué es lo que está ocurriendo en este momento, porque las nuevas medidas cambiarias arrancaron directamente el lunes. ¿No es así, Fer?
Sí, volvamos a la pregunta que yo les hacía al comienzo, que es ¿verdadero o falso lo de la foto que hicieron el lunes a la noche festejando que todo marcha acorde al plan, que todo era pura euforia y que el del gobierno era toda alegría? ¿Eso es verdadero o falso? Bueno, vamos a estar charlando un poco de eso. Vieron que los liberales tienen ese método de que siempre festejan. Cuando ganan festejan, por ejemplo el Congreso Nacional cuando ganan una votación, y cuando pierden también festejan. Vieron que por ejemplo en el Congreso dicen principio de revelación. Es decir, pierden un proyecto que ellos mandaron, pero dicen ganamos porque se demostró quiénes son los que votan en contra de la gente, o cualquiera de esas cosas que dicen siempre los liberales, ¿no? Bueno, ese es un método de comunicación que usan ellos siempre, que yo creo que esta vez, en esta foto, hay bastante de eso. En ese festejo un poco impostado, un poco fingido que vemos en esta foto, ¿no? Ustedes se acuerdan, porque lo charlamos en los programas anteriores, que el plan del gobierno no era devaluar, que es lo que estamos viendo un poco esta semana. Y menos tan rápido. Menos tan Porque rápido. falta mucho para las elecciones. Claro, ellos no querían devaluar antes de las elecciones y entonces están festejando en esa foto lo que en realidad no es lo que ellos querían. Pero para no decirlo nosotros, vamos a ver un video que preparó la producción con las declaraciones tanto de Milei como de Caputo de los últimos meses, a ver qué decían respecto de la devaluación. Si vos llegaras a devaluar, estás rompiendo el sistema. Como siempre dijimos, jamás el fondo pidió una devaluación, no va a haber nada de eso. Nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos. No hay ningún proyecto de devaluación. Claro, bueno, creo que queda clarísimo que lo que estamos viendo, más allá de sus festejos, es que les fracasó el plan que tenían. ¿Qué plan tenían ellos? Algunos le llamaron una vez más, como se llama muchas veces en los años electorales en Argentina, plan aguantar. ¿Qué era el plan aguantar? No tener justamente que devaluar antes de las elecciones para no enfrentarse a un problema que es nodal, no solo para todo el país, sino también para los planes del gobierno, que es la inflación. Claro. Si uno lo piensa, bueno, ¿con qué mandatos, vamos para atrás en el tiempo, con qué mandatos asumió Milei? ¿Con qué banderas? ¿Con qué banderas? ¿Por qué los que lo votaron, lo votaron? Podemos decir, yo creo, hay muchos, pero hay dos que son básicos. Ser anticasta, lo cual ya había quedado bastante cuestionado con el escándalo de la criptoestafa. La criptoestafa, exactamente. Eso ya nos hemos referido en programas anteriores. Y el otro gran mandato, y para mí el más importante, era bajar la inflación. Y el gobierno venía en un sendero donde podía mostrar algunos números, ya sabemos a qué costo, pero podía mostrar algunos números de que la inflación iba bajando. Bueno, eso había tenido ya un traspié bastante grande en marzo, sí, cuando la inflación dio 3,7. O sea, había habido un pequeño aumento en febrero en relación a enero. Claro, pero de marzo a febrero tuvimos un aumento de más del 100%. No llega al 100%, pero es bueno, altísimo. 100%. Del 2,4 al 3,7. ¿sabes? Claro, ya se venía sintiendo, Casi. más allá de los números, se venía sintiendo en la calle, se venía sintiendo en alimentos, se venía sintiendo en los servicios públicos. Y entonces el gran problema que tiene el gobierno ahora, por lo cual decimos que el festejo de esa foto es falso, es que la devaluación, y ahora vamos a estar analizándolo un poco más en detalle, la devaluación hace que para los próximos meses, por lo menos para abril, por lo menos para mayo, algunos dicen, vamos a estar viéndolo en las próximas semanas, puede ubicarse ya en términos mensuales del 5%. Es decir, que lo que está en juego en lo inmediato desde el punto de vista de ellos, es decir, desde el punto de vista electoral, es si el gobierno va a llegar a la elección de octubre diciendo que pudo bajar la inflación o va a haber un rebrote que le cueste en términos electorales al gobierno. Pero también el móvil de la izquierda diario estuvo en Constitución preguntando sobre la inflación, a ver qué opina la gente. En la cadena nacional del viernes, Milei dijo que los salarios le están ganando a la inflación. Yo creo que es al revés, entonces la inflación nos está ganando a nosotros. ¿Ustedes le creen? De verdad nadie le cree lo que están alrededor. A mí me está diciendo todavía, Jotoro, mira, fui a cargar la sube y me volví porque ya digo, ya me comió la sube. Que no, que hoy con un sueldo mínimo no se llega a fin de mes y con un sueldo promedio tampoco. La verdad que de inflación yo mucho no entiendo cómo es el tema, porque yo veo que aumentan las cosas y la inflación da menos que lo que va aumentando. Todo subió, o sea, poquito, parece que no, la gotita te lo van subiendo, Estoy trabajando de doméstica, todos los días aumentan, todo lo que comemos está carísimo y el salario no aumenta, eso es el tema. Pero lo que está pasando en la realidad es que hay inflación y ahora con esta devaluación y con los salarios congelados, inevitablemente estamos perdiendo, más bien nos bajaron el sueldo, nuevamente, nos bajaron los salarios, para resumirlo. La gente no cree que efectivamente los salarios le están ganando a la inflación. A propósito, hoy Caputo tuiteó cerca del mediodía dando sus argumentos, para decirlo de alguna forma, de por qué los salarios le venían ganando a la inflación.
Claro, el problema que tiene el gobierno es que la gente, digamos que no le cree porque lo siente en su vida cotidiana y ya por estos días, hoy terminó el día 3 de la devaluación, se está empezando a hablar de remarcaciones de precios de vuelta en productos elementales de la supervivencia cotidiana, ¿no? Alimentos. De vuelta alimentos, limpieza, cosas básicas para la supervivencia. O sea, si ya estaba complicado llegar a fin de mes, ahora lamentablemente se va a complicar un poco más en las próximas semanas. Ahora bien, otro tema muy importante del que queríamos hablar es que a todo esto también hay gente que festejó y mucho durante estos días. No fueron solo Caputo y Milei con la fotito de hace un ratito. Sobre eso también tenemos un video, así que vamos a verlo para introducir el tema. Yo soy de los que se han puesto contentos, por supuesto, con esta noticia. No solo salieron del cepo, no solo no se disparó el dólar, sino que se han garantizado 20.000 millones de dólares para todo el año. Y hoy observo que hay un nuevo rumbo, un sendero de cambio, que no sé hacia dónde nos llevará, pero que tengo la certeza de que trata de alumbrar un horizonte distinto y esperemos que sea más próspero para los argentinos. ¿Hay más libertad o menos libertad? ¿Dónde quepa la menor? Hay más libertad, viejo. Es que no saben qué hacer con la libertad, ¿no? Ustedes no saben qué hacer con la libertad. Ya, eso les iba a preguntar. Desde el viernes que se anunció el acuerdo de esta parte, ¿hay más libertad o menos libertad para ustedes? Me siento tan libre, ¿no? ¿Sabes de qué me acordé? El otro día Bullrich dijo que la liberación del cepo se festejó más que el penal de Montiel en el Mundial. Que además se equivocó y dijo de otro jugador. Típico de Bullrich. Sí. No saben en qué pero bueno, pero mandá de fruta a lo Bullrich. Nuestro móvil también salió, nuestro móvil trabajó muchísimo, los tenemos que reivindicar a full. Y le preguntaron a los jubilados si tienen más libertad o no ahora. Ayer cobré 300.000 pesos y fui a comprar $100. Ahora por 15 días no como, pero por lo menos tengo los dólares, estoy contento. Vengo del banco yo, saqué 29 centavos de dólar, pero no me lo quisieron dar. ¿Liberó el cepo? ¿Se siente liberado? ¿Va a poder comprar dólares? No, me siento cada vez más pobre, más atada y los dólares que se lo metan en el culo, la verdad. ¿Liberaron el cepo para quién? ¿Quién es el que puede comprar dólares? Esto es para seguir fugando guita. Vamos flotando, porque ellos dicen que vamos flotando, ya nos devaluamos, vamos flotando. Cuando la realidad pinche esa flotación, nos vamos a ir al verdadero zorongo. Ni lo conozco los dólares, no sé si son verde, amarillo, azul. El cepo para nosotros no existe, querido. Nosotros vamos al supermercado y no podemos comer. Esa es la historia. Lo que a mí me encanta que haya gente que apoye, que tenga esperanza con Milei, porque así sé que hay uno más boludo que yo. Bueno, estamos viendo dos contrastes que más grandes no pueden ser. Por un lado está la realidad de los jubilados, que tienen expresiones muy claras, como por ejemplo, yo el dólar ni lo conozco, el cepo no me interesa, no tiene nada que ver con mi vida cotidiana. Pero por otro lado, estos días hubo gente, como decíamos recién, que festejó y que festejó muchísimo. Hemos visto, sobre todo el día lunes, que fue el día 1 de este nuevo plan económico, de este nuevo esquema cambiario, donde vimos subidas históricas de los bonos, subidas históricas de los mercados, de las acciones, y básicamente vimos una gran fiesta del capital financiero y de otros sectores también del gran empresariado que celebraron y a lo loco las nuevas medidas de Milei, ¿no? Tanto lo que fue la devaluación, que ya era exigida por amplísimos sectores antes del lunes, como por esta liberación parcial del cepo, ¿no? Eso no quiere decir que ahora hay muchas cosas y ahora nos está refiriendo donde todavía hay, por ejemplo, pulseadas. Un caso especial, que ahora también lo vamos a volver a mencionar, es el de las patronales del campo. Por ejemplo, que ahora hay un gran interrogante que va a suceder en las próximas semanas de si con el tipo de cambio que estamos viendo a día miércoles hoy van a liquidar los granos que tanto necesita el gobierno o no. Y eso tiene que ver... van a presionar para una devaluación, que es la práctica clásica de las patronales del campo. Acuérdense del dólar soja de Massa. Del dólar soja de Massa, sí. Y eso es un buen pie porque así como Massa vieron que era el cortoplacismo permanente, siempre tratando como zafar, creo que Toto Caputo también. Y eso nos introduce en otro tema, pero que es parte de lo mismo, que es cómo está el dólar hoy y cuáles son las nuevas maniobras especulativas que el supuesto Messi de las finanzas está implementando en este momento, ¿no? Si lo cortamos al día de hoy, miércoles a la noche, el dólar se evaluó un 5 y pico %, ¿no? Cuando muchos pensaban que podía ser mayor, ¿no? ¿Eso quiere decir que este es el nivel de evaluación al que vamos a llegar? No. Empezó un partido de largo plazo que se va a jugar en las próximas semanas. Ahora bien, ¿qué está haciendo el Toto Caputo para tratar de controlar su situación y la situación electoral de Milei hasta octubre? Bueno, está de vuelta intentando armar una nueva bicicleta financiera.
De paso les recomiendo... Un nuevo carry trade, como se le dice. Un nuevo carry trade. Ayer Julio Pérez sacó una nota muy buena en La Izquierda Diario que se los recomiendo para los que quieran profundizar sobre ese tema. Pero incluso después de la devaluación, Caputo fue anunciando nuevas medidas para tratar de que el dólar y por lo tanto la inflación no se le escapen tanto, ¿no? Una es que subieron las tasas de interés de los bancos. Otra es una medida que fue emitida ayer martes por la noche que le permite a capitales no residentes en Argentina acceder al mercado único libre de cambios, es decir, a un dólar más o menos barato, y con eso entrar a la bicicleta financiera y después le pone un plazo de 6 meses. Tienen que quedarse 6 meses y después la pueden fugar, ¿no? Que es justo el calendario electoral. Qué casualidad. Claro. Y O sea, sí. No, te hago una pregunta. Por estos 2 días, entonces, ¿no? Del lunes, estamos a miércoles, desde, lo que están haciendo desde el lunes que se concretó, digamos, el nuevo esquema cambiario. ¿Eso quiere decir que entonces Majul tiene razón? ¿Que les puede salir todo bien por lo que está pasando en estos 2-3 días? Bueno, ellos están fingiendo lo que charlamos al principio, ¿no? Están fingiendo mucha alegría, tanto Sí. el gobierno como sus periodistas de siempre, como los que siempre mencionás vos en cada programa. Pero lo que estamos viendo, retomándolo recién, Sí. es una nueva apuesta a la timba financiera, Ujú. que Caputo ya nos tiene tan acostumbrados, tanto el gobierno de Macri como ahora. ¿Cómo va a evolucionar eso de acá a octubre? No lo sabemos. Hay muchos factores que están abiertos y los iremos analizando las próximas semanas. El final ya lo sabemos. ¿Cómo termina estos planes? Mal, siempre. Lo que estamos discutiendo es cuándo. Si logran este nuevo plan aguantar ante las elecciones de octubre o logran postergar una evaluación más fuerte para después la elección, que es su objetivo, ¿no? Ahora, en el medio hay muchas dudas, ¿no? Sobre cómo evolucionar esto. Y para no decirlo siempre las palabras de la izquierda, también siempre pedimos las opiniones de la gente en los móviles, en la calle. Esta vez nos vamos a referir también a un medio que nada tiene que ver con la izquierda, que es The Economist, ¿no? Ujú. Que es un medio británico, que es uno de los principales medios de referencia del capital financiero internacional, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla una nota que sacaron el día lunes, que fue muy comentada también en los medios argentinos, donde obviamente celebran las medidas de Milei, pero al mismo tiempo ellos mismos plantean todas sus dudas respecto de si va a salir bien o va a salir mal, ¿no? Hacen referencia, bueno, a distintos temas como el contexto internacional, si puede haber shocks externos por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hacen referencia si puede haber repentinas salidas de capitales, como esto que mencionábamos recién, que Toto Caputo le pone el plazo de los 6 meses para tratar de que no le pase antes de octubre. Pero también me voy a permitir leer un textual de esta revista para ver cómo piensa el gran capital financiero internacional las vías de cómo se puede desarrollar este plan y qué es lo que puede salir mal, ¿no? Y les leo textual. Dice The Economist: el peligro es un círculo vicioso en el que la inflación aumenta y la popularidad de Milei cae. Los mercados se alarman, los problemas económicos se agravan, la popularidad del mandatario disminuye aún más y así sucesivamente. Para evitar alarmas, el gobierno prometió recortes de gastos aún más drásticos. Esto enfurecerá a muchos argentinos que ya están sufriendo y que están en huelga. Eso decía hace 2 días nomás The Economist en una publicación que pretendía apoyar a Milei, ¿no? Pero, Claro, describiendo un panorama que es bastante certero. claro, imagínense si así hablan los amigos del capital financiero internacional. Y eso estamos hablando esencialmente de variables generales. O sea, lo que no está en el análisis es la situación social, que ya es una situación social que se viene degradando desde el inicio de la gestión de Milei y que se va a seguir degradando. Y que entre otras cosas explica el fuerte paro nacional que tuvo lugar hace menos de una semana. Digo, nosotros hicimos el programa la semana pasada, miércoles de la semana pasada. Claro. O al día siguiente 6 se dio el paro días, nacional. fue el jueves. Exactamente. Jueves 10 de abril. De todos modos, digo, para cerrar este tema, ¿no es cierto? O Sí. sea, si uno tiene que hacer una definición corta, ¿cuál es? La definición corta es que estamos sufriendo una devaluación que está nuevamente golpeando los ingresos populares, que el gobierno de Milei, como siempre, está jugándose todo a la especulación financiera para ver si zafa hasta octubre, que después de octubre o antes esto de alguna manera va a terminar mal, pero la buena noticia es que el gobierno tiene esta crisis en el marco de que tiene muchas debilidades políticas y de que hay posibilidades de enfrentarlo y de derrotar su plan antes de que todo lo que nos contaba Cele, que son los planes del FMI, se implementen. Podemos derrotarlos. Esa es la buena noticia. Ahí me parece muy importante que traigamos a colación, recién hablábamos del paro. Digo, el paro fue contundente. Digo, nosotros, o sea, si ustedes ven La Izquierda Diario, el jueves pasado por la noche hubo un programa especial donde estuvo Raúl Godoy y otros dirigentes obreros y obreras del movimiento de agrupaciones clasistas y ahí hicieron un análisis del paro. Pero digo, durante todo el jueves lo que hubo fue una campaña en los medios masivos de comunicación, de los medios
medios afines al oficialismo decir el paro no existe, el paro no existe. Y sin embargo, el paro fue enorme. Me parece que hay un dato de fondo que es esto que decía Fer. Hay una degradación de la economía. Hay un dato, por ejemplo, que es muy ilustrativo, que lo sacaron muchos medios estos días, que es la pérdida de paritarias, ¿no es cierto? Hay un estudio que salió hoy se conoció hoy en realidad, de la CTA, que por ejemplo dice que en los 3 primeros meses del año se estima una pérdida en las paritarias de hasta el 7%. Creo que teníamos un cuadrito de este informe, ¿no es cierto?, que se puede poner en pantalla. Ahí por ejemplo, lo van a poder ver. Digo, los sectores que más perdieron son los sectores de las trabajadoras de las casas particulares, que perdieron un 6,2%, pero después eso perdió todo el mundo. Sí. Digo, Jubilados. Es decir, digo, más bien los gremios que le ganaron inflación en estos meses son la minoría. Eso explica el paro, y lo otro que lo explica también es que se viene retrocediendo también al empleo. Digo, también otro informe, en realidad este es un informe en base a los datos de la CIPA, que son los datos oficiales de las personas registradas, confirma que se perdieron desde agosto del 2023 236.000 puestos de trabajo. Sí, o sea, esta es la situación social graficada en números que obligó a que gente tan poco combativa como Héctor Daer y los burócratas de la CGT que hacer un paro. Tengan que convocar un paro nacional, ¿no? Y le sumo otro tan dato. Fuerte situación que solo la puede generar eso. Sí, le sumo otro dato. O sea, el 42% de la población trabajadora está en condiciones de informalidad, que es un dato también que habla del deterioro en las condiciones de vida de las grandes mayorías. Sí, es una de las cosas que hace por los cuales el tema de la moratoria previsional sea sumamente importante. Y el dato, dentro de ese dato, es que en el caso de las mujeres es el 43% y en el caso de los hombres es el 40%. Claro. La informalidad laboral, es decir, la falta de derechos de trabajadores y trabajadoras es mayor entre mujeres que entre hombres. Sí. En contra del discurso de Milei de que dice que mujeres y hombres son todos iguales, ahí tenés un dato que demuestra esa no igualdad, para decirlo de algún modo. Pero entonces nosotros estábamos hablando del paro, de la CGT, ¿no es cierto?, de la movilización. De la degradación en las condiciones de la vida, degradación en las condiciones en general. Que explica el paro. Ahora, ¿cómo sigue esto, no es cierto? Uno se preguntará, bueno, hay un parazo, ¿cómo sigue? ¿Qué quiere hacer la CGT? Etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben cómo sigue? Yo lo que te puedo decir es que estábamos haciendo la cobertura para La Izquierda Diario el jueves pasado y la CGT, como siempre, vieron tipo 3, 4 de la tarde, hace su conferencia de prensa de balance de cómo fue la jornada. Claro. Y estábamos todos esperando que Daer diga cómo sigue, pero sabes que no dijo nada. No te puedo creer. Unos Qué días raro. después aparecieron algunas declaraciones, pero estamos sorprendidos. Vieron que Daer también tenía el esquema de rotativo para apoyar a los jubilados. Hoy no estuvo Daer en la marcha de los jubilados, ¿no es cierto? Y creo que tampoco estuvo Juan Grabois, o sea que los turnos rotativos tampoco le tocaban hoy, ¿no es cierto? Hay que ver cuándo le tocan. Grabois lamentablemente fue muy comentada su participación política esta semana por otros motivos y no muy buenos. Hizo un ataque que seguramente muchos lo habrán visto en las redes sociales, participó en un programa de streaming, hizo un ataque contra los trabajadores de la educación y contra los trabajadores de la salud, en el cual, bueno, ahora lo vamos a estar comentando, pero de algún modo cedía mucho a sentidos comunes de derecha y fue muy repudiado por ese tema. Veamos el video y charlemos un momento. Dale. Flaco, vas todos los días y cumplís el horario entero y te rompes el orto. Y si no, al paredón. Si no, sos un traidor a la patria. Si no, sos peor que Milei. Si vos, que tenés una responsabilidad con los pobres de la tierra, que es estar todos los días en el hospital y todos los días en el aula, no la cumplís y encima tenés un rango de dirección, está todo mal. A mí lo que más chocante, o sea, hay muchas cosas chocantes. Una, a criticar a los docentes, a las docentes y a los trabajadores y los trabajadores de la salud. O sea, es evidente que si alguien sostiene una salud pública precaria, en crisis, y una educación pública en crisis, son los propios trabajadores y trabajadoras. Es evidente que eso se hace a costa de la salud mental, la precarización de la vida, un montón de problemas de salud de otro tipo. Digo, El pluriempleo, el terrible. pluriempleo, exactamente. Digo, Claro. sí, En esos dos sectores es terrible el pluriempleo. la salud, digo, hay gente que tiene 4 trabajos. Sí, ¿y en la docencia? Y en la docencia también, hay gente que cargos? toma 3 cargos o toma 3 turnos en los colegios. Fer de recién decía, eso comentó mucho en redes sociales. Hubo muchísimo repudio de docentes y de trabajadores de la salud. No es que simplemente se lo criticó desde la política, podríamos decir. Claro. Hubo una crítica desde los propios trabajadores y trabajadoras que se sintieron ofendidos. Eso es claramente así. A mí, de todos modos, porque digo, hay un tema acá de fondo, digo, porque Juan Grabois, por lo menos hasta hace un ratito que empezamos el programa, no había dicho nada, no dijo si fue un exabrupto, me equivoqué, se malentendió, nada por el Tampoco estilo. fue la marcha de jubilados, ¿no? Tampoco fue la Se ve marcha que de el los esquema jubilados. rotativo y no le tocaba. Yo pasé antes de venir para acá y no lo vi.
Qué raro. Bueno, por eso, pero digo, el problema es qué es lo que está de fondo, digamos, porque el exabrupto tiene una clara intencionalidad política que es una intencionalidad electoral. Digo, este discurso de Juan Grabois, que como decía Fer, alimenta los sentidos comunes más conservadores, más reaccionarios, que divide a un sector de la clase trabajadora de otro sector de la clase trabajadora, que son los más humildes, o en todo caso de padres de alumnos y alumnas, de docentes y trabajadores de la educación. Esos sentidos comunes se hacen con una clara intención política, que es buscar un voto conservador hacia las elecciones, tanto de 2025 como eventualmente hacia las elecciones de 2027. Bueno, vieron que como balance de lo que fue el mal gobierno peronista y de la derrota electoral de 2023, hay muchos dentro del peronismo que opina que el problema que tuvieron no fue aplicar los planes del FMI, no fue aplicar el ajuste, no fue dejar un 42% de pobreza, sino que opinan que fueron demasiado progresistas, ¿no? Sí, hay una cosa así. Grabois, de todos modos, sobre eso es como que a veces presenta un balance crítico sobre la gestión económica. Lo que es raro, por lo menos es inconsecuente, es que Grabois apoyó al gobierno del Frente de Todos hasta el 10 de diciembre de 2023. No es que en algún momento se retiró el apoyo ni nada por el estilo. Fue parte directamente de esa gestión, defendiéndola políticamente. No, y criticó, digamos, al ministro de Economía, que luego después fue el candidato presidencial, Sergio Massa, y cuando perdió en la interna, definitivamente prestó su apoyo de manera incondicional, llamó a votarlo, o sea, fingiendo demencia con todo lo anterior. Por eso digo, esto es para hacernos un panorama de una discusión que atravesó el peronismo hoy, esta semana, en las redes sociales. Después el peronismo sigue con su crisis, hay una especie de pequeña paz entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Veremos cómo ocurre, porque como decía Fer, hay una crisis más general de la conducción del peronismo, entonces no es que esto se cerró del todo, sino que estamos viendo una pausa. Ahora, a mí me parece importante, digo, para volver y para ir redondeando un poco la idea general de que comentábamos antes. O sea, hay por un lado un ajuste muy violento por parte del gobierno apoyado en el Fondo Monetario Internacional, hay una crisis de la oposición política del propio peronismo, hay una resistencia que se ve en las calles, como por ejemplo se vio hoy en la marcha de jubilados, porque nosotros empezamos hablando de la represión, pero hay que decir que los jubilados y las jubiladas son un símbolo de lucha para toda la clase trabajadora de la Argentina, y en cierta medida se están convirtiendo en un símbolo internacional. El otro día no me acuerdo quién me comentaba que estaban por hacer una investigación, no me acuerdo si era un medio alemán o un medio español, sobre la lucha de los jubilados y las jubiladas en la Argentina. Entonces son un gran ejemplo que resiste frente a la represión, y no son solamente ellos van a marchar, ¿no es cierto? La semana que viene vuelven a movilizarse, pero no es la ronda, sino que es movilización. El próximo miércoles 23 convocan a marchar a partir de las 16 horas del Congreso a Plaza de Mayo, ¿no? ¿Y cuáles son sus consignas? Por supuesto, sus consignas que tienen que ver con las demandas, ¿no? Lo que decíamos antes de que existe una nueva prórroga a la moratoria, aumento de haberes y demás. Pero una muy interesante, porque ellos ligan absolutamente todo esto que nosotros estuvimos charlando acá, ellos lo ligan de manera natural, lo vimos también en los testimonios. El ajuste del FMI no va a ser otra cosa que profundizar aún más las condiciones degradantes y denigrantes en las que el gobierno los quiere mantener. Entonces dicen no al FMI, claramente fuera el FMI, plan de lucha y huelga general, y le agregan por supuesto sus demandas, así que por supuesto que la Izquierda Diario va a estar a partir de las 16 en Congreso y de las 17 en Plaza de Mayo haciendo la cobertura de todo lo que va a ser esa nueva movilización y acto. Bueno, y es una oportunidad muy importante para esta pregunta que se hace mucha gente de cómo seguir, ¿no? ¿Cómo seguirla? Porque a pesar de la burocracia sindical, a pesar de la CGT, el paro, como decía hace un rato, fue muy muy fuerte, pero la CGT, a la hora de llamar a la continuidad, bueno, ahora está anunciando una movilización para el 30 de marzo. Para el 30 de abril. Para el 30 de abril, ya me perdí con la fecha, 30 de abril a las 2 de la tarde, un día sin paro, es decir, una movilización para que solo puedan participar los burócratas y la gente de ellos que libran el aparato de tareas, ¿no? El aparato de la burocracia. Ahora bien, para no quedarse esperando a la CGT, que ya sabemos que eso no conduce a ningún camino, la movilización del 23 que convoca a los jubilados es una oportunidad muy importante porque, como decías vos, Cele, y como decías vos, Edu, también, los jubilados se han transformado en el principal símbolo de resistencia que hay en Argentina, y a su alrededor pueden aglutinar, rechazando el plan del FMI, a todos los sectores agraviados, a todos los sectores afectados, ¿no? Es decir, una oportunidad para que lo tomen los jubilados, pero también la educación pública, que el año pasado protagonizó importantes luchas, para que lo tomen los trabajadores estatales que vienen sufriendo no solo la baja de los salarios, sino que también miles de despidos, y para que en general todos los trabajadores encuentren ahí un canal de expresión para continuar su lucha y demostrando que el gobierno de Milei tiene muchas debilidades y se lo puede enfrentar. Entonces, esa convocatoria es muy, muy importante. Sí, definitivamente el camino es por ahí y es ahora cuando hay que, digamos, profundizarlo, ¿no? Los jubilados marcaron el camino, ahora hay que profundizarlo. Bien.
Bueno, podemos ir cerrando, ¿no es cierto? Sí. Como decíamos hace un ratito, la situación sigue abierta, hay que mantenerlo. No les quiero dejar de hacer una invitación. Mañana a las 21 horas salimos en Contrapunto con una mesa especial dedicada a analizar la economía bajo el FMI, con Lucía Ortega, Candelaria Boto y Rosalía Constantino. Vamos a estar directamente ahí por este mismo canal, para decirlo de alguna forma. La crisis es una noticia en desarrollo, diríamos, en periodismo, así que los llamamos a estar atentos a La Izquierda Diario y sobre todo a las convocatorias que hay para enfrentar los planes que estuvimos discutiendo hoy. Sí, yo también tengo que hacerles otro pedido, el que le hacemos siempre, que por supuesto se suscriban a nuestro canal, que miren nuestros videos, le den like, los compartan, los difundan y también a la medida de sus posibilidades que aporten financieramente. Ahí van a ver un QR. Nosotros saben, somos un medio que se hace a pulmón. Bien, antes de irnos, agradecer nuevamente a la producción, a Dani Emac, Pampa Tomich, Mile Ferreira, Ludmi Pons, Dolores Contreras y obviamente a los mobileros que, como decía, se le estuvieron en todos lados, Javi Brat y Lucho Lucero. Y antes de irnos, le queremos mandar un abrazo muy grande a nuestro compañero Ale Vilca, que estamos viendo ahora en las redes sociales, está recibiendo la solidaridad después de la represión que sufrió este miércoles por la tarde, que fue bastante dura. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos.